Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. Y vamos a comenzar con los principales titulares. Diana, ¿con qué vamos a comenzar? Mira, vamos a empezar por la política, que está muy caliente aquí en Canadá con esa decisión de principios de año del primer ministro Justin Trudeau no buscar seguir como líder del partido y por lo tanto como primer ministro. Pero ayer él confirmó que tampoco va a seguir como diputado en el Parlamento. No va a buscar en las próximas elecciones repetir como el representante de Papineau, que es su distrito, su circunscripción, la cual ha estado representando desde el año 2008. O sea, ya él tiene 17 años en el Parlamento y confirmó en el día de ayer que no va a correr tampoco por su escaño de Papineau. Así que sale definitivamente Justin Trudeau no solamente como primer ministro, como líder del Partido Liberal, sino también como representante en el Parlamento, y dice que va a ser así porque él tiene que concentrar todos sus esfuerzos en este momento en la amenaza de los aranceles de la administración entrante en los Estados Unidos de Donald Trump de imponer ese 25% de aranceles a los productos canadienses. Y en ese mismo marco, pues hubo ayer una reunión de todos los premiers con el primer ministro Justin Trudeau para definir una respuesta coordinada, una respuesta a esa amenaza de manera unificada como país, para que no ande cada provincia por su lado haciendo o diciendo una cosa. Y hay, bueno, varios elementos sobre esa reunión. No estuvo de manera presencial Danielle Smith, la premier de Alberta, pero estuvo de manera virtual y fue la única que no firmó el documento conjunto que se presentó al final de esa reunión. Y ya les voy a decir por qué. Pero vamos a escuchar lo que dijo Justin Trudeau al finalizar esa reunión sobre lo que se acordó entre los premiers y el gobierno. We will stand up for Canada. We will protect Canadians. We will make sure that we are there to show what this country is made of. Vamos a defender a Canadá, vamos a proteger a los canadienses y vamos a asegurarnos de mostrar de qué está hecho este país. Al mismo tiempo, hemos acordado que ninguna región del país debería asumir desproporcionadamente la carga de dar la cara por los demás canadienses. Hemos dejado muy claro que todo está sobre la mesa, como potenciales respuestas, pero también hemos sido muy claros en que debe ser justo para todo el país. Si la administración estadounidense sigue adelante con su plan de aranceles, primero van a afectar a los ciudadanos americanos, a los consumidores americanos, pero también a los canadienses. Los canadienses deben mantenerse unidos y dar la cara particularmente por los que se llevarán la carga más pesada, por lo que la administración americana hará. Y bueno, lo que explicaba Justin Trudeau en este sentido, Celia y amigos oyentes, es que la amenaza de Donald Trump ahora mismo a quien más va a afectar es a Ontario. Y lo viene diciendo también el premier Ford desde hace varias semanas. Él ha enfocado sus cañones específicamente hacia la industria automotriz, que es en esta provincia donde está la mayor parte de esa industria. Y cuando él decía que ninguna provincia cargue más pesado que otra, se está refiriendo a eso, porque lo que ha estado diciendo tanto Trudeau como Ford es que deberían usarse todas las herramientas que el país tenga disponibles para hacer presión al gobierno de los Estados Unidos para que desista de esto. Deberían usarse. Y eso a lo que se están refiriendo es a qué es lo que más necesita Estados Unidos de Canadá, el petróleo y el gas. Lo que pasa es que esos recursos donde están mayoritariamente es en Alberta. Y la premier de Alberta, Danielle Smith, se niega a que se ponga algún tipo de tarifa o de prohibición de exportación a esos productos a los Estados Unidos. Y cuando terminó la reunión, ella se fue a sus redes sociales a publicar un documento diciendo por qué no firmaba el documento conjunto con los premiers. Y voy a leer lo que ella dijo.
Dice, los funcionarios del gobierno federal continúan haciendo flotar pública y privadamente la idea de cortar el suministro de energía a los Estados Unidos e imponer aranceles de exportación sobre la energía de Alberta y otros productos a los Estados Unidos. Hasta que cesen esas amenazas, Alberta no podrá plenamente apoyar el plan del gobierno federal para hacer frente a los aranceles amenazados. Alberta simplemente no aceptará aranceles de exportación sobre nuestra energía u otros productos, ni apoyamos una prohibición de las exportaciones de estos mismos productos. Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger los medios de vida de los habitantes de Alberta de tales políticas federales destructivas. Sin embargo, Trudeau dejó claro que todas las medidas posibles están sobre la mesa, que no se descarta el uso de ninguna en este momento. Y habló repetidas veces sobre la necesidad de que ahora en este momento todos los canadienses actúen unidos y que apoyen a los otros canadienses que se van a ver más afectados, que en este caso seríamos aquí en Ontario. Claro. A la larga sería todo el país, porque si este país entra en una recesión por la imposición de esos aranceles, nos va a afectar absolutamente a todos, no solamente al que trabaje en la industria automotriz. Ford decía esta semana que el cálculo de pérdida de empleos solamente en esta provincia sería de 500,000 empleos, solo en esta provincia. Sí, es una cifra muy alarmante, preocupante y sobre todo que crea todavía más esta incertidumbre que sigue existiendo. Además, también se revelaron nuevos detalles del plan de seguridad fronteriza antes de la investidura de Donald Trump. Faltan solamente 4 días para esto, ¿no? El gobierno va a desplegar 2 helicópteros como parte de su plan elaborado a la sombra de pues estas amenazas, ¿no? Que pues podrían desencadenar, como bien nos acabas de dar ejemplos, una guerra comercial, prácticamente una guerra comercial, ¿no? El gobierno pronto estará desplegando 2 helicópteros Black Hawk arrendados como parte de su plan de seguridad fronteriza de $1,300 millones que se elaboró a la sombra de estas amenazas del presidente electo estadounidense Donald Trump de desencadenar una guerra comercial con Canadá. El ministro de Seguridad Pública, el ministro de Inmigración detallaron parte de este plan el día de ayer. Esto antes de la reunión con el primer ministro Justin Trudeau para discutir los aranceles que pues ya hemos platicado a detalle, y pues con esta reunión con los líderes provinciales que justamente nos compartes. Además de estos 2 helicópteros que se están alquilando por $5,3 millones, el gobierno también está añadiendo 60 nuevos drones de vigilancia y busca adquirir nuevas torres de vigilancia móviles y otras tecnologías pues para reforzar esta pues seguridad fronteriza. Sí, todo eso es para aplacar a Donald Trump. Sí. Porque recuerda que cuando él hizo la amenaza originalmente, lo que dijo Donald Trump fue que estaba motivado por el tema del tráfico de drogas a través de la frontera, específicamente el fentanilo y el cruce de migrantes ilegales. Nunca ha habido una situación como la que ocurre en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Claro. Nunca ha habido esa misma situación en la frontera norte de Canadá. Entonces, aunque no existe esa situación alarmante en la frontera norte, el gobierno canadiense está complaciendo a la administración Trump, reforzando la frontera, la vigilancia. Dijeron también en esa información que tú estabas leyendo ayer, eso fue el nuevo ministro de Seguridad Pública, que también están dotando a los agentes fronterizos de más dispositivos de análisis de químicos para detectar drogas. Bueno, una serie de medidas que le van a costar al gobierno una inversión de $1,300 millones que no estaban en presupuesto, pero que lo van a poner ahí para que Donald Trump esté tranquilo. Entonces está claro que el motivo para hacer esta guerra con Canadá, esta tensión con Canadá, no es ni el fentanilo, ni es el cruce de migrantes, porque no hay una situación con eso. No es el pretexto. El tema es económico, meramente económico. Y bueno, pues otro que se pronunció en el día de ayer fue el premier de Ontario, Doug Ford, que yo creo que ha sido el más enfático de todos a lo largo de todos estos días. Y él llegó ayer a esa reunión de los premiers con una gorra que decía: Canadá no está en venta, así grande, igual que la gorra que utilizaba Donald Trump de Make America Great Again. Bueno, pues él se puso una ayer que decía: Canadá no está en venta, un mensaje claro al presidente electo Donald Trump. Vamos a escuchar, Celia, lo que dijo Ford. Bueno, él se refirió a la gorra que llevaba puesta, pero se refirió también a la necesidad de que ahora los canadienses apoyen a los canadienses. First of all, I'll talk about the hat that I'm wearing.
Primero que todo, quiero hablar sobre la gorra que estoy usando. Ustedes no me ven usando sombreros muy a menudo, pero esto se trata de los canadienses comunes que defienden a su país. Este es un ejemplo de cómo debemos unirnos y no podemos permitir que el presidente Trump nos divida. Jurará el cargo en una semana y luego impondrá aranceles a Canadá. Intentará devastar nuestro país, intentará dividirlo y no podemos tener división en nuestro país. No se puede negociar desde una posición de debilidad. Se negocia desde la fortaleza, usando las herramientas que sean necesarias y asegurándonos de tener duros aranceles como retaliación para defender al país. Bueno, ahí está la declaración del Premier Ford, y esto es a Danielle Smith que se lo están diciendo, que es la que ahora se opone a que se utilice la medida más fuerte que puede tener Canadá, o digamos la herramienta que puede tener Canadá más dura para hacer retroceder a Estados Unidos de esta imposición de aranceles si los llega a imponer. Y yo creo que todo el mundo está partiendo del presupuesto, Celia, de que eso va a ocurrir, de que la semana que viene, el lunes o el martes, cuando Donald Trump asuma, eso va a pasar y que esa orden se va a firmar. Entonces, ¿qué va a hacer Canadá para que Estados Unidos lo quite, lo retire? Y contraatacar, literalmente. Sí, mira, sí. Y hay una máxima en política, una de las estrategias más viejas en política, que es divide y vencerás. Y Donald Trump lo está consiguiendo, dividiendo al país, dividiendo a Alberta del resto del país, dividiendo a Ontario del resto del país. Por eso es que es tan importante que en este momento Canadá actúe de manera unificada, que los canadienses se unan, porque si no vamos a terminar siendo el estado 51 de los Estados Unidos, como dice Donald Trump. Tal vez no el país entero, pero Alberta parece que está jugando el juego más para Estados Unidos que para el resto de Canadá. Y a propósito de eso, fíjate que en el Toronto Star hay una encuesta, porque por muy increíble y broma que parezca, sí se ha puesto sobre la mesa, o sí, sobre todo se ha hablado mucho de esto. El primer ministro dice que era una cortina de humo, pero bueno, como sea, hay una encuesta. La mayoría de los canadienses no quieren ser el estado número 51 de Estados Unidos. Los estadounidenses están un poco más abiertos a la idea, según muestran las encuestas, pero lo que me llama la atención es esto: la mayoría de los canadienses no quieren ser. Sin embargo, hay una parte que sí. Es algo que ha llamado la atención, sobre todo en esta encuesta presentada por The Toronto Star. Si los canadienses logran su cometido, la hoja de arce no será reemplazada, obviamente. En este sentido, dos nuevas encuestas sugieren que la mayoría significativa de canadienses está en contra de esta propuesta del presidente electo, y que algunos estadounidenses pues no están tan desacuerdo con la idea. Bueno, el argumento de Danielle Smith para no apoyar, digamos, que el plan del gobierno, aunque el gobierno no ha dicho de manera enfática, sí, vamos a prohibir la exportación de gas o petróleo o de energía a los Estados Unidos, pero quiere tenerlo ahí como una posible herramienta. Claro. Es que, bueno, que eso va a afectar la economía de Alberta si eso se hace, y que ella tiene que velar por los trabajos, los empleos y la economía de su provincia. Pero realmente sería bueno que en este momento todos los premiers de todo el país se pongan de acuerdo, porque divididos no vamos a poder afrontar la amenaza de Donald Trump. Es unificados que hay que hacerlo. Y bueno, por otro lado, en el plano político, hoy se espera un anuncio importante, que es el de la candidatura de Mark Carney, el ex gobernador del Banco de Canadá, para lanzarse por el liderazgo liberal. Se esperan también en los próximos días u horas, porque ya lo que queda es muy poco tiempo, la candidatura de Chrystia Freeland, que también lance su candidatura, y la de Karina Gould, que hasta ahora son los tres que de más, digamos que de más alto rango, que han anunciado que van a correr, porque ya la mayoría de los otros posibles candidatos que eran miembros del gabinete o del parlamento, pues han ido declinando esas intenciones. Lo declinó Dominique LeBlanc, declinó Melanie Joly, declinó Anita Anand, declinó también Champagne. Entonces, bueno, ya queda en la bolsa quedan menos nombres.
pero se espera que ellos sí se lancen ya en las próximas horas. Lo haría Carney en el día de hoy, según dicen los medios canadienses, desde Edmonton, que es la ciudad donde él creció. Y yo creo que mucha gente ha visto la entrevista que él tuvo en The Daily Show con Jon Stewart, ese late night de los Estados Unidos que es tan popular. Y yo creo que mucha gente lo descubrió a él en esa entrevista, o por lo menos una faceta que no conocían de Mark Carney, así como más divertido, alguien con sentido del humor, pero que tiene la capacidad de hacer el caso por Canadá, como dicen los americanos. Él se vendió en esa entrevista como alguien separado del gobierno, alguien que no forma parte de la administración de Justin Trudeau. Eso me parece inteligente de su parte, porque realmente el gobierno arrastra una impopularidad muy grande que se expresa en las encuestas. Ahora mismo en el promedio de las encuestas los liberales están 23 puntos por detrás de los conservadores, y entonces, bueno, él dijo en esa entrevista que él era un outsider, que él, cuando Jon Stewart le preguntó que si él creía que los liberales tenían posibilidades, él dice que ahora sí, dependiendo de quién sea el candidato. Y entonces él empezó a describir los atributos que debería tener esa persona, y él se estaba describiendo a sí mismo. O sea, él dijo en ese momento, imagínate que el candidato no fuera parte del gobierno, que el candidato tuviera mucha experiencia económica, que el candidato haya tenido experiencia lidiando con el tema de los precios, que el candidato tenga un plan ante los desafíos. Y entonces fue diciendo una serie de atributos que es él. Recordemos que él fue gobernador del Banco de Canadá, que también tuvo un papel importante durante el Brexit en Inglaterra. O sea, es una persona con mucha experiencia en el sector privado, con mucha experiencia económica, y entonces ahora él sale a venderse como alguien que no forma parte del gobierno para quitarse esa impopularidad, que eso sí que le va a caer mucho a Chrystia Freeland, que fue durante todo este tiempo la viceprimera ministra del gobierno de Trudeau. Antes de que se nos acabe el tiempo, y para abordar el principal tema a nivel internacional, claro, sí, este acuerdo al alto al fuego en la Franja de Gaza, y un último titular que dice que Israel está acusando a Hamas de estar generando crisis de último minuto. De hecho, el gabinete israelí no se va a reunir para aprobar este alto al fuego anunciado el día de ayer, asegurando que Hamas estaba incumpliendo su parte sin ofrecer más detalles. Esto es de último minuto, pero conversemos primero de este titular que el día de ayer se vio en todo el mundo, de este acuerdo a un alto al fuego en la Franja de Gaza. Sí, bueno, el día esperado, el día más esperado en Medio Oriente, y yo creo que en todo el mundo durante este año y 3 meses, 15 meses ya tiene la guerra en Gaza, y era que finalmente se había logrado un acuerdo de alto al fuego, un acuerdo que fue mediado por Qatar, Estados Unidos y Egipto, y en el cual pues se comprometen a una serie de acciones en 3 fases, y esa primera fase entraría en vigencia este próximo 19 de enero, según dijo el primer ministro de Qatar. Y bueno, pues ayer Biden celebró el que se haya logrado este acuerdo. Vamos a escuchar las palabras de Biden, porque yo creo que es importantísimo. Si realmente se cumple todo lo que Biden dijo en el día de ayer, será el fin de la guerra. Ahora se necesita la ratificación de Israel de ese acuerdo, y hasta que eso no ocurra, pues no podemos cantar victoria. Pero vamos a escuchar cómo lo anunció Biden en el día de ayer. Long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. For more than 15 months of conflict, por fin puedo anunciar que se logró un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas. Tras más de 15 meses del conflicto que empezó con la masacre del 7 de octubre, tras 15 meses de terror para los rehenes y sus familias y la gente de Israel, más de 15 meses de sufrimiento de la gente inocente de Gaza, los ataques en Gaza pararán y pronto los rehenes regresarán a casa con sus familias. El acuerdo está estructurado en 3 fases. La fase 1 durará 6 semanas e incluye un cese al fuego total y la retirada
retirada de las fuerzas israelíes de todas las áreas pobladas de Gaza y la liberación de un número de rehenes retenidos en Gaza por Hamás, incluyendo mujeres, ancianos y heridos. Me enorgullece decir que ciudadanos americanos serán parte de los rehenes liberados en esta primera fase y la vicepresidenta estamos ansiosos por darles la bienvenida a casa. A cambio, Israel liberará a cientos de prisioneros palestinos durante esta semana. A cambio, Israel liberará a cientos de prisioneros palestinos y durante esta primera fase los palestinos podrán regresar a sus vecindarios en todas las zonas de Gaza. La llegada de la ayuda humanitaria va a empezar para que la gente inocente pueda tener acceso a estos insumos vitales. Durante las próximas 6 semanas, Israel negociará los arreglos necesarios para llegar a la fase 2, que es un fin permanente de la guerra. Lo quiero decir de nuevo, un fin permanente a la guerra. Y bueno, pues en esta segunda fase que se tiene que negociar todavía, importante que el presidente Biden dijo que aunque pasen las 6 semanas y todavía no se hayan acordado todos los términos para esa segunda fase, el cese al fuego va a continuar. O sea que sería el fin, por lo menos, de los ataques en Gaza. Y luego, pues, todavía queda un poco en el aire cómo va a ser esa tercera fase en la que ya tendrá que darse la retirada total de las tropas de Israel, la entrega de todos los rehenes restantes y cómo se va a conformar el gobierno de Gaza, el gobierno de Palestina en Gaza. Así que mucha expectativa sobre la reacción de Israel, que se termine finalmente de ratificar este acuerdo. Yo creo que las próximas horas son cruciales. Sí. Y como tú dices, ya hay algunos escollos en el camino. Sí, claro. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves, hace instantes, que el gabinete del jefe del gobierno no se reunirá como estaba previsto para aprobar el alto al fuego en la franja de Gaza y con ello permitir la liberación de decenas de rehenes hasta que jamás dé marcha atrás en lo que llamó una crisis de último minuto. Seguiremos esta noticia de lleno. Por lo pronto cerramos este primer capítulo informativo.